Desde tiempos ancestrales, las sustancias naturales de tipo narcótico han sido utilizadas para diversos fines. Estas sustancias naturales están en una amplia variedad de plantas y también animales. Por su naturaleza orgánica, dichas sustancias pueden ser utilizadas en conjunto con otras plantas, frutas y vegetales. El ser humano ha encontrado la forma de usar estas sustancias a su favor de manera medicinal, ya sea en tés, infusiones, ungüentos, etc., o de manera recreativa para conectar espiritualmente, para evadir, para adormecerse, para relajarse y un sinfín de usos más. El efecto depende casi siempre del organismo del individuo que la consume, del estado de ánimo, de la situación en la que se encuentra en ese momento, o si ya tiene un plan destinado al acto de consumir este tipo de sustancias. Quiero aclarar que en este momento solo estoy hablando de las sustancias naturales, de las ancestrales, que aún hoy en día se siguen usando y consumiendo, tanto terapéuticamente como recreativamente. Tal vez tú ya hayas probado una, varias o todas estas sustancias: mescalina, marihuana, peyote, ayahuasca, hongos, niños santos y un sinfín más de nombres y variedades que pueden llegar a recibir este tipo de sustancias naturales. El efecto de consumir estas sustancias también depende de la manera en la que es introducida al organismo humano. ¿Qué sucede si ponemos una de estas sustancias o la planta completa como tal en los alimentos, en las bebidas? ¿Qué tal un té, un frappé o un helado con mescalina? O quizá unas galletas, un pastelillo con marihuana. Es muy probable que tú ya hayas degustado un delicioso brownie o una rica galleta de chispas de chocolate con marihuana y sepas de qué estoy hablando. Camila era una joven de 26 años, casada con Santiago desde hace 4 años. De común acuerdo, habían decidido no tener hijos. En cambio, tenían una sobrina, hija de una hermana de Santiago, Fernanda, una chica de 19 años, muy tranquila, retraída, que parecía una muñeca de anime japonés. Fernanda estaba en busca de su independencia y eso le costaba una muy mala relación con su madre. Como la independencia representa dinero, poder adquisitivo, Fernanda comenzó a hacer postres para vender y juntar algo de dinero. Entre pies de limón y de fresa, Fernanda buscaba conseguir su independencia. Una tarde, durante una charla con la tía Camila, surgió la idea de preparar brownies mágicos. Aunque la idea no era nueva, Camila la tomó como una idea que nunca se llevaría a la práctica, solo como eso, como una idea. Y hablar con Fernanda abiertamente del tema es lo único que la motivaba a dar apoyo total a su sobrina. Las siguientes semanas, Fernanda se dedicó a investigar al respecto de los brownies mágicos, los ingredientes y el modo de preparación. Un día llegó a visitar a la tía Camila para preguntarle que cómo podía conseguir la marihuana. Y aunque la tía Camila prometió ayudarla con eso, pues nunca puso énfasis en conseguir la marihuana. Fernanda insistía
Y entonces Camila se dio cuenta que Fernanda iba en serio. Realmente quería hacer los brownies mágicos. Y entonces Camila le preguntó que cómo pensaba comercializarlos. Fernanda le respondió diciendo que varios compañeros de la universidad estarían dispuestos a comprar las charolas completas de brownies. Que sus compañeros estaban dispuestos a pagar muy bien por el postrecito. Fernanda le contó todo un plan de negocios que ya tenía y es entonces cuando Camila realmente comienza a tomarla en serio. Camila ya no podía retractarse. Camila le había dado su apoyo desde el principio y no podía dejarla sola en este momento. Una semana más tarde, Fernanda le pide permiso a su tía Camila para usar su cocina para preparar los brownies mágicos. Fernanda había preparado brownies en su casa anteriormente, pero no mágicos. Los ingredientes de este pastelillo son ingredientes que su mamá no estaría dispuesta a admitir en su cocina. Camila aceptó a que Fernanda usara su cocina. Llegó el día en el que planeaba hacer la preparación de los brownies. Fernanda era una chica nocturna. La mayoría de sus quehaceres, tareas y deberes los hacía durante la noche, llegando a dormir hasta altas horas de la madrugada. Por este motivo, Fernanda llegó pasado de las 10 de la noche a casa de la tía Camila con todos los ingredientes para preparar su postre. Camila le preguntó si ya sabía cómo era toda la preparación del postre, ya que Camila no tenía ni idea de cómo se preparaba ese tipo de brownies. Fernanda había investigado con mucho entusiasmo la preparación del dicho pastelito y comenzó a explicarle a la tía cómo era la preparación. Fernanda sacó de una bolsa unos 100 o 150 gramos de marihuana. Primero hay que descarboxilar la marihuana. La voy a extender en un papel y la voy a meter al microondas por unos segundos. Luego la voy a poner a hervir durante 15 minutos en agua. Esto decía Fernanda mientras Camila escudriñaba la hierba seca. Pero hija, esto tiene muchos cocos y muchos tallos. Yo creo que no va a ser agradable que pongas todo eso en el pastelillo. ¿Qué tal si primero escoges todas las semillas, todos los cocos y le quitas todos los tallos lo más que puedas y luego haces todo el procedimiento? Fernanda pensó que sí, que sería buena idea. Sin embargo, al final decidió quitar los tallos y los cocos después de haber hervido la hierba. Mientras estaba hirviendo toda esa cantidad de hierba, la cocina se inundó de un vapor azorrillado y después toda la casa estaba impregnada de ese aroma. Oye, Fer, ¿y para qué se supone que tienes que hacer todo este procedimiento? Yo pensé que solo se le agregaba la marihuana así seca como orégano a la mezcla de harina y listo. No, tía. Hay que activar la marihuana. Camila dejó que Fernanda hiciera todo el procedimiento ella sola, así que salió de la cocina y la dejó. Casi a las 2 de la mañana, Camila regresa a la cocina para ver en qué iba Fernanda con el procedimiento. Fernanda estaba terminando de quitar los tallos y los cocos a la marihuana humedecida. La hierba se sentía pegajosa, como gomosa, apelmazada aún. Terminaron de exprimir toda la hierba y solamente quedó un jugo. Eso no era un té, no parecía un té cualquiera, una infusión, no. Era un jugo turbio, cremoso. Fernanda y Camila no lo sabían, pero desde la ebullición de la hierba en el agua y aquellos vapores en toda la casa, ya estaban surtiendo efecto en el organismo de ambas. Fernanda comentó que sentía las manos entumidas. Fernanda continuó con el procedimiento. Una vez terminada la activación de la hierba,
la incorporó a la mezcla de brownie. Como ya era muy tarde, de madrugada, mientras Fernanda ponía la mezcla en el molde para hornear, Camila comenzó a recoger todo el tiradero en la mesa. Y entonces, algo particularmente llamó su atención. Era el recipiente aquel donde estaba ese jugo espeso, donde habían hervido la hierba. El recipiente tenía una cuchara dentro, y Camila lo agitó y lo olió. No olía mal, así que volvió a agitarlo y tomó una cucharada llena de líquido y lo bebió. Era dulce, un poco amargo, pero predominantemente dulce. Lo saboreó y entonces tomó otra cucharada llena del jugo y la bebió. No sabía mal. Anteriormente Camila ya había tomado algunas infusiones de hojas de marihuana, y habían sido inofensivas, así que consideró que no había ningún peligro. Eran las 3:21 de la madrugada cuando Camila daba por terminado todo el circo de los brownies. Fernanda vivía cerca de la casa de Camila, así que Camila la acompañó a la calle. Desde la puerta, Camila vigilaría que Fernanda entrara a su casa sana y salva. Al salir de la casa y atravesar el patio para llegar a la puerta que daba a la calle, el perro de Camila comenzó a ladrar eufóricamente. Camila trataba de calmarlo, pero el perro más ladraba y le ladraba a ella. Al estar parada en la puerta de la calle, observando cómo se alejaba Fernanda, Camila se comenzó a sentir extraña. Sentía la visión borrosa. Permaneció en la puerta hasta ver que Fernanda llegara a su casa. Hacía frío y para esa hora, Camila lo único que quería era entrar en su cama tibia. Antes de dormir, Camila echó un vistazo en el espejo del baño. Algo la impulsó a mirarse al espejo, particularmente a los ojos. Notó sus pupilas extrañas. Solo le dio risa y se fue a dormir. Con la habitación totalmente a oscuras, entre sus cobijas y con Santiago por un lado, todo se intensificó. Su cuerpo comenzó a tremular, sus ojos se movían de un lado al otro estando cerrados. Experimentaba sensaciones auditivas extrañas. Sentía el impulso de sentarse y acostarse inmediatamente, hasta que en un momento se sentó súbitamente. Se paró, caminó hacia la puerta del baño, prendió la luz, dio varias vueltas dentro del baño con la puerta abierta. Quiso regresar a la cama, pensando que nada podía empeorar, que respirando lo controlaría y que ya pasaría, que todo estaría bien. Pero al salir del baño y mirar de frente a la cama, se pudo ver acostada en la cama junto a Santiago. Entonces llevó sus manos al pecho, tocándose. Era real, podía tocarse, pero también estaba acostada en la cama. No podía creerlo. Con los ojos desorbitados, se apresuró a ir a la cama, se sentó y se acostó. Y nuevamente se sentó, se paró, caminó, fue al baño, prendió la luz, repitió exactamente toda la escena anterior. Y al igual que en la escena anterior, al salir del baño, volvió a verse acostada en la cama junto a Santiago. Queriendo tomarlo con calma, salió del baño con tranquilidad, se sentó en los pies de la cama, justo en medio de ella y de Santiago. Tratando de conservar la calma, de repente súbitamente algo la jaló hacia el techo, hacia la esquina superior izquierda de la habitación. Y desde ahí podía verlo todo. Se podía ver sentada ahí, en los pies de la cama, junto a Santiago. Ya no estaba ella acostada en la cama, ahora estaba en el techo de la habitación, mirando todo panorámicamente hacia abajo. Luego otra vez estaba ahí sentada,
tratando de incorporarse, de moverse, de caminar, de salir de ahí, pero su cuerpo tremulaba demasiado. Comenzó a ver todos los objetos en la habitación con un aura de colores que nunca antes había visto. Destellos multicolor. De repente, el cuarto se duplicaba. La misma escena estaba del otro lado, como un efecto espejo. Cambiaba de tamaño, se oscurecía, se iluminaba. De repente, comenzó a sentir calor. Era como si todos los líquidos de su cuerpo aumentaran su temperatura. Ardía. Era como un líquido desparramándose por su cabeza, bajando por su nuca, su cuello, sus hombros, su espalda, deteniéndose justo a media espalda para atravesar el pecho. Y luego entonces era como si el corazón corriera de un lado a otro en el pecho, como si quisiera salir. Punzadas como de chorro caliente en todo su pecho, sus extremidades heladas, congeladas y retorcidas. Sin embargo, no perdía la conciencia. Estaba consciente. Era como si fueran dos personas en una sola. Con esa conciencia atenuada que aún conservaba, comenzó a despertar a Santiago, jalándolo por los pies, diciéndole: me siento mal, me siento mal. Santiago se levantó de un salto y acudió a ayudarla. Nuevamente Camila sintió que algo la jaló hacia el techo de la habitación y otra vez podía ver todo panorámicamente desde arriba. Ahí estaba Santiago abrazándola, apretándola contra su pecho, preguntándole: ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron?, decía Santiago mientras la abrazaba. Mientras Santiago trataba de tranquilizarla, bañándola en alcohol para que no perdiera la conciencia: no te preocupes, cálmate, así se siente, pero vas a estar bien, ya va a pasar, tranquila, no te preocupes, cálmate. La visión de Camila seguía recorriendo toda esa gama de colores, desde la ausencia de todos los colores hasta la suma de todos. Y entonces, ahí, lo que todo mundo menciona cuando está a punto de morirse, ese túnel negro oscuro con la luz al final, brillante, espeluznantemente clara y brillante. Esa luz se hacía más grande hasta que la envolvía por completo y no podía ver absolutamente nada más que esa luz. Y entonces sentía que su cuerpo dejaba de tremolar, que sus extremidades dejaban de torcerse. De pronto, otra vez se veía en la habitación oscura. Estaba acostada. Santiago la había acostado en la cama, mientras él fue a la cocina a preparar una bebida que lograra ayudar a Camila a metabolizar más rápido la sustancia psicotrópica. Ahí, tendida en la cama, Camila veía hacia el techo y podía verse ahí, caminando en el techo, mirándose frente a frente, la una Camila contra la otra Camila. Su cuerpo tendido en la cama invadido de espasmos. Sentía sus extremidades largas y flácidas como espaguetis. Sentía la boca llena de dientes. Hiperventilaba y el pecho le punzaba. Y esa corriente caliente bajar por su nuca y cuello no paraba. Se desparramaba en la espalda hacia los brazos. Y de la media espalda hacia abajo no sentía nada. Entra Santiago y la sienta en la orilla de la cama y le da a beber lo que actuaría como un vomitivo. Sabe feo, te sabrá mal, pero te vas a sentir mejor. Bébelo, bébelo. Mientras Camila bebía, su mirada se clavó nuevamente en el techo y ahí estaba ella, parada en el techo de la habitación. El techo de la habitación se había hecho mucho más alto, pero ahí estaba. Y entonces comenzó a ver que le brotaban de la espalda unas alas. Todo su cuerpo se metamorfeaba hasta que terminó
pareciendo una especie de mariposa gigante pegada en el techo. Y ese destellar de colores indescriptibles alrededor de toda la habitación. Y luego, otra vez el túnel oscuro. Y esa luz que crecía y crecía hasta que la envolvía otra vez. Y de nuevo nada, no sentía nada, solo flotaba, en paz. No veía ni oía nada, no sentía miedo, ni curiosidad, nada. De repente la voz de Santiago nuevamente, retumbando en su cabeza, con ecos y relay extraños, y las manos de él tocando su cara, bañándola otra vez en alcohol. En estos momentos, Camila ya solo tenía un pensamiento en su mente: pedir perdón, despedirse y marcharse. Santiago, perdón, no debí beber, no voy a poder. Camila sentía que no podría tolerar que su temperatura subiera aún más. El ardor era insoportable, el dolor de su corazón dando vuelcos dentro, la presión, no podía con eso. Su cuerpo era como una masa gelatinosa que se estiraba y se encogía. Sus piernas delgadas y débiles y sus brazos también alargados y quebradizos. Sus ojos en continuo movimiento por todos los colores que destellaban frente a ella. Y esa mariposa gigante en el techo que no quitaba su vista de encima de ella. Santiago tuvo la idea de distraerla de los efectos de la mezcla aquella, subiéndola al carro y llevándola a dar una vuelta, platicándole, distrayéndola todo el tiempo para que se mantuviera consciente, alerta y con él. Le dio a beber otra buena porción de la mezcla aquella que él había hecho. La subió al auto, abrochó el cinturón y condujo sin un rumbo específico, mientras Santiago le hablaba como si nada estuviera pasando, ignorando los efectos. El frío a esas horas de la mañana era muy intenso, lo cual consiguió que Camila pudiera regular su temperatura y dejara de tener esa sensación de arder. Las náuseas comenzaron a invadirla y entonces Santiago detuvo el auto, ya con el estómago vacío, con el organismo más estable. Regresaron a casa. Ambos se metieron a la cama y durmieron. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿El suficiente? Los siguientes 2 días, Camila aún tuvo espasmos en sus extremidades y todavía podía ver chispazos de esos colores fantásticos. Su cuerpo se sentía entumido, cansado. Dormía casi todo el tiempo. No tenía apetito, pero sí muchísima sed. A Camila le parecía increíble lo cansada que se sentía, como si hubiera corrido una maratón. Cada efecto fue desapareciendo poco a poco y al mismo tiempo fue surgiendo un pensamiento en la cabeza de Camila. ¿Qué pasaría si fuera menos cantidad de jugo? ¿Podría controlarlo? ¿Qué pasaría ahora que ya sé que se siente? ¿Cómo sería mi experiencia si volviera a tomar ese jugo en cantidad menor y ya con la experiencia de esta ocasión? Camila no descartó la posibilidad de volver a probar, así que fue a la cocina y, recordando dónde había puesto el recipiente con el jugo, buscó y ahí estaba. Lo reservó en una botella, lo selló herméticamente y lo guardó en el refrigerador. ¿Tú crees que Camila volvió a probar ese jugo? Y si lo hizo, ¿crees que su experiencia hubiera sido diferente? ¿Mejor? ¿Cómo crees tú que sería la experiencia si tú probaras ese jugo?